Empezar este tema interesante y a ver cómo lo desglosamos, porque sí es complejo también, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco en estos amarres del sol o consagración del fuego, se hablaba que con la entrada del solsticio de verano aquí en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, el invierno, pues el sol era cuando estaba más alejado de la tierra, que se amarraba por esas razones, ¿no? Toda una cultura mundial en ese sentido, de que el sol, para que no se fuera yendo cada vez más de la tierra, se amarraba, ¿sí? Y es una cultura tanto en el oriente como en el occidente, ¿sí? Ancestral, mucho tiempo tiene pues estas situaciones que realizan los seres humanos simbólicamente pues, para un bien de la tierra, ¿no? Y de los habitantes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que en el solsticio ese solsticio que acabamos de pasar, que fue el 20 de junio, ¿sí? No es cierto que el sol se haya alejado más tiempo, ¿no? Y eso ocurrió precisamente el día de ayer, en el afelio, ¿sí? El afelio es realmente cuando el sol está lo más alejado de la Tierra. No tanto, pero pues sí, unos cuantos millones de kilómetros, ¿verdad? Sí. En ese movimiento elíptico que tiene del Sol, la Tierra, depende cómo lo veamos, ¿sí? Astronómicamente hablando, la Tierra es el que se aleja del Sol, ¿verdad? Y astrológicamente hablando, es el Sol el que se aleja de la Tierra, ¿sí? Y por lo tanto, al estar muy alejado, disminuye su velocidad. Aproximadamente es como en promedio 30 kilómetros por segundo ese movimiento que va teniendo el Sol alrededor de la Tierra, astrológicamente hablando, ¿verdad? ¿Sí? Y disminuirá unos 29 kilómetros por segundo. Por esa razón, en esta temporada hay más luz, más claridad, más tiempo en verano que en el invierno, precisamente por ese afelio. Y el perihelio, o sea, cuando la Tierra se acerca más al Sol, ocurre aproximadamente el 3 de enero, ¿sí? Entonces es un mito que acabo de recordar, ¿verdad? Hace algunos días, precisamente porque alcancé a escuchar que eso decían algunos, ¿verdad? Que con la entrada del signo de cáncer, ¿verdad? Era cuando el sol, en este solsticio, se alejaba más de la tierra, ¿verdad? Y eso no es cierto. Eso fue ayer, digámoslo así, unos veintitantos días después de ese solsticio en la entrada del signo de cáncer, ¿verdad? Bueno, eso es como para empezar a calentar los motores, ¿verdad? Voy a compartir, partir la pantalla para entrar en estas cuestiones, ¿verdad? Aquí está, ¿sí? El tema, mitos y realidades de la astrología, ¿verdad? Aunque lo que acabamos de hablar es un mito astronómico, sin embargo, la astronomía es un fundamento, es una base de la astrología, porque en alguna época histórica, sobre todo en la Edad Media, la astrología era reconocida mundialmente como una ciencia verdadera, ya que sus fundamentos son matemáticos, ¿verdad? Ese cálculo de las casas, ¿sí? Y pues tienen que ser unas formulitas matemáticas para calcular esas casas de acuerdo a la hora, al tiempo, ¿verdad? Y a las coordenadas geográficas.
más que nada el- este, los meridianos, ¿verdad? ¿Sí? Y así es la base de la carta natal que tanto usamos nosotros. La base es matemática, porque después de ahí, de ese cálculo de las casas astronómicas, ¿verdad? Que después nosotros le damos un significado astrológico y se transforman en casas astrológicas, ¿sí? Después de ese cálculo, ¿verdad? Matemático, se incrustan los signos zodiacales, ese zodiaco intelectual, ¿verdad? Un zodiaco creado por el ser humano, ¿sí? No es el zodiaco de las constelaciones, ese zodiaco de las constelaciones que sí existe realmente, que sí es verdadero, ¿sí? Porque a nuestra simple vista podemos observar estrellas, unas muy brillantes, y le damos formas, ¿verdad? Sí, la forma de un cangrejo, la forma de un centauro, la forma de de unos gemelos, etcétera. Sí, es nuestra imaginación lo que, lo que le hace hacer a esas constelaciones una vivencia humana, ¿verdad? Pero ya después el ser humano adapta ese zodiaco de las constelaciones a un zodiaco intelectual, un zodiaco mental, que es ese cinturón que rodea la Tierra, ¿verdad? En el cual, después del cálculo de las casas, se incrusta ese zodiaco y después, con ese movimiento efemérico de los planetas, pues ya tenemos las posiciones planetarias dentro del zodiaco. Y esa ya es nuestra carta natal, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cómo empezó esto, verdad? ¿Sí? En realidad, la verdadera realidad es que con exactitud no se sabe con precisión cuándo empezó la astrología, ¿sí? La astrología, claro, sí hay fundamentos históricos de culturas ancestrales como la mesopotámica, la egipcia, la hindú misma, etcétera, que sí tienen ya desgloses o nociones astrológicos de de esos fenómenos astrológicos, ¿verdad? Pero tal vez lo primero, lo fundamental fue la observación del cielo estrellado, ¿sí? Eh, eh, Recordemos lo que nos describe muy bien este eminente sabio francés, el doctor Serge Renaud de la Ferrière, en su libro Negro de la francmasonería, habla de que esos primitivos o ancestrales seres humanos, pues todavía no tenían sus cuerdas vocales bien desarrolladas por salir de ese plano animal. Sí, aunque se oiga feo, se oiga mal, pero estamos en ese proceso evolutivo, ¿sí? Ligeramente hablando del reino mineral, al reino vegetal, al animal, al humano, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, saliendo de un reino anterior, pues esos seres humanos, cómo hablaban, ¿no? Cómo se comunicaban entre ellos, ¿sí? Y lo más seguro es que con señas, con sonidos que emitían de sus gargantas, de sus cuerdas vocales nuevecitas, ¿verdad? Sí, se habla ahí de que eran el ad, el am, el au, el ar, el af, etcétera, ¿sí? Y que después la intercambiaron por lo opuesto, el da, el ma, el fa, el ra, etcétera, ¿sí? Y así fue como fueron eh, comunicándose de una forma más certera y precisa. Pero a lo mejor posiblemente se daban cuenta de esos fenómenos que provocaban el sol y la luna, ¿verdad? En esos cambios de clima, las inundaciones, el frío, los sismos, todo eso lo empezaron a relacionar, ¿sí? Con los fenómenos que ellos veían en el cielo y lo que pasaba en la tierra. Tal vez desde ahí empezó la astrología, o sea, tal vez es una suposición mía, ¿verdad? Sí, pero tuvo que haber pasado centenas de años o miles de años, ¿verdad?
para que esas nociones que tomaban en cuenta algunos observadores del cielo, ¿sí? La iban describiendo ya como anotaciones astrológicas, como fenómenos así que ocurrían para bien o para mal, ¿verdad? Para aquí, para los habitantes de la Tierra, para esas comunidades pequeñas de seres humanos que había, ¿sí? Y ahí surge, pues, también las religiones, ¿verdad? Porque, pues, había dioses buenos y había dioses malos, ¿no? Cuando la lluvia fertilizaba el campo y daba frutos para alimentarse, pues había dioses buenos. Pero cuando esas ventiscas, esos huracanes arrasaban con el campo y con las viviendas y con todo lo que ellos tenían, pues era un dios malo. Entonces ahí también surge pues esa parte cultural de los seres humanos que tenemos, ¿verdad? El bien y el mal, que son conceptos humanos. El bien y el mal son conceptos como lo negro y lo oscuro, ¿sí? Como lo malo, lo perverso, o como lo bueno, lo benigno, ¿sí? Son conceptos humanos que tenemos que irlos descubriendo nosotros para ir encontrando el ideal, o sea, el ideal para uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, supongo yo que en base a eso, esos primitivos seres humanos fueron los que describieron con los antecedentes concretos en bases a sus observaciones de lo que era la astrología. ¿Ya? Ya pasó el tiempo y después ya hubo en otras épocas, en otras eras, tal vez en la era de Géminis, en una de esas eras de Géminis, pues ya se empezó a describir detalladamente esa relación que existe entre el macro universo, en el macrocosmos, con el microcosmos, ¿verdad? Sí, y así las culturas ya, la egipcia, la hindú, la mesopotámica, tal vez la de la Sumeria, pues ya describían con detalle esa relación entre lo de arriba con lo de abajo, ¿sí? Bueno, eso es algo histórico, ¿verdad? Son fundamentos históricos, ¿verdad? Pero lo que nos interesa más bien son los mitos y las realidades, ¿verdad? Para empezar, pues las definiciones clásicas del universo, todos los cuerpos que existen en el espacio, pues son los cuerpos, ¿no? Y cada cuerpo por tener cierta constitución física, química, movimientos, ¿sí? Vibraciones especiales, emanaciones especiales, pues eso se le llamará el cosmos, ¿no? Lo que emiten los cuerpos vivos se le llama cosmos, de acuerdo a una enseñanza dada por José Manuel Estrada, ¿no? Se dice que la denominación de cosmos es más adecuada cuando se trata a desde el punto de vista de sus cualidades internas, metafísicas, psíquicas. En cambio, cuando se estudia el universo como un conjunto de cuerpos o masas de materia en el espacio, es más adecuado llamarle universo, ¿sí? Entonces esa es para nosotros ahorita, o sea, para mí, por ejemplo, ¿sí? Lo que es el cosmos, lo que emanan los cuerpos, ¿verdad? Y los cuerpos vivos emanamos algo, ¿no? ¿Sí? En en otros lugares, en otros espacios, en otras agrupaciones, a esa emanación tal vez le llamen el campo áurico, el aura, de otras formas, un campo magnético como el mismo que tiene la Tierra, ¿no? La Tierra tiene un campo magnético, un campo geomagnético, debido al flujo eléctrico que está fluyendo o emanando desde el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Debido a la electricidad, ¿sí? Surge el magnetismo, ¿sí? Entonces hay un aura en la Tierra, al igual que nosotros, ¿verdad? Si nosotros somos productos de la Tierra, ¿sí? Entonces lo que tiene la Tierra tenemos nosotros o viceversa, ¿no?
Si la Tierra tiene un campo magnético, también los seres humanos tendremos un campo magnético, que dependerá de varios factores, ¿verdad? ¿Sí? Pues el estado de salud, el estado anímico, el estado vibratorio mental, ¿sí? Hasta el espiritual, pienso yo, que eso influye para tener un campo magnético o un aura más grande o más pequeña, ¿verdad? Y eso también dependerá, ¿verdad? ¿Sí? De cómo estemos recibiendo, ¿verdad? Esas influencias cósmicas, ¿verdad? Sí, eso afecta o influye, ¿verdad? Sí, este campo magnético de nosotros va a determinar si vamos a poder recibir adecuadamente esas emanaciones del cosmos o va a estar disminuidas, ¿verdad? Sí. Entonces, son suposiciones, son acuerdos que se tienen en ciertos núcleos humanos para poder decir que el cosmos emana energía hacia nosotros y nosotros las captamos. Pero nos damos cuenta que a pesar de que la influencia cósmica sea general para todos los habitantes de la Tierra, sin embargo, en lo particular es diferente la captación. De ahí que entonces que quiera decir que sí, nuestra salud física o anímica o espiritual dependa también de cómo recibir esa influencia cósmica, ¿verdad? Bueno, la astronomía entonces son todos esos cuerpos estelares que existen en el universo, ¿verdad? Sí, ahí tiene sus movimientos, por tener movimientos, pues tienen vida esos seres planetarios, ¿verdad? Y esa emanación, de alguna forma u otra, tiene una influencia directa sobre nosotros, ¿verdad? Pero como dije, cada uno de nosotros dependerá cómo recibir esa influencia. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Venus, esa diosa en la mitología grecolatina, Venus Afrodita, pues se le nombra como la diosa del amor, de la belleza, de la gracia, de la atracción, ¿verdad? Y esas cualidades humanas también las tenemos nosotros, ¿sí? No solamente en ese mito eh, de, de la mitología grecolatina, ¿verdad? ¿Sí? Sino también nosotros lo tenemos, ¿sí? Y se asocia más bien con el corazón, ¿sí? Todos tendremos una diferencia en la capacidad de amar, ¿verdad? O en la capacidad atractiva, o en la capacidad de la tolerancia, del respeto, ¿sí? Habrá gente muy respetuosa, muy tolerante, muy amorosa, y no todos serán así, ¿verdad? Sí, como si hubiera así gradientes o diferencias entre unos seres y otros. ¿Será que nuestro Venus está a veces opacado o a veces está muy eh, reconfortado para tener una mayor capacidad de amar, etcétera, ¿no? Entonces el Venus estará allá arriba, allá en el cielo, pero también estará dentro de nosotros. E igualmente Marte, ¿verdad? Marte a veces tenemos días de que no tenemos ganas de hacer nada, nos levantamos así con este cansancio, nuestra actividad la posponemos, no tenemos ganas de nada. ¿Sí? Nuestro Marte estará relacionado con eso, tal vez sí, ¿verdad? ¿Sí? Aquel que tenga un Marte bien brillante, bien posicionado, ¿sí? Será una persona muy activa, dinámica, propositiva, ¿sí? Liderando esto, con esta iniciativa, con esta propuesta, ¿sí? Pero no todos tendremos así ese Marte. Y el Marte que está ahí arriba, pues es para todos. Pero cómo llega uno, pues va a depender entonces de cómo estamos internamente cada uno de nosotros. Bueno, eso es definiciones. La astrología está basada en la simbología planetaria zodiacal y estudia la influencia de los astros.
Los componentes básicos fundamentales de la astrología serán entonces los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos planetarios, ¿verdad? Eso que ni qué. ¿Verdad? Pero entremos ya de lleno a lo que es los mitos y las realidades. La astrología ha sido objeto de muchos mitos a lo largo de los tiempos, pero es importante recordar que se trata de una disciplina compleja y multidimensional que ha sido estudiada y practicada durante siglos, mil, tal vez miles de años. Como cualquier otra disciplina, la astrología requiere un estudio cuidadoso y una interpretación adecuada para comprender su verdadero significado y utilidad. ¿Verdad? Eso sí, la astrología es algo serio, ¿verdad? Es algo serio, no es algo así un pasatiempo, es una moda, ¿verdad? Leí algo de eso y ahora yo conozco algo. No, tiene que ser algo profundo, algo serio, algo importante para el ser humano, ya que es una herramienta que nos permite conocer, conocer nuestros potenciales, ¿sí? Los logros que hemos tenido, porque han sido así, o las fallas, las equivocaciones, porque han ocurrido de esa forma, ¿verdad? Entonces nos ubica en un mundo de la realidad y es una herramienta, como habrá otras más, que nos ubican en un mundo real. Pero hay que conocerla, hay que conocer los fundamentos y también las actualizaciones, que como todo conocimiento, tiene que irse actualizando de acuerdo a la época que se esté viviendo, porque así lo dicta la ley de la evolución. Nada en la naturaleza está estático, sino todo tiene su movimiento, su dinamismo. Siempre va hacia adelante. Y la astrología también, ¿sí? Hay fundamentos que son los sólidos, los básicos, ¿verdad? Como el edificio donde están ustedes colocados, ¿no? Tiene unos cimientos que le permiten el edificio que vemos que no se mueve, porque los fundamentos son sólidos. Y sí podemos ir incrementando los pisos, el edificio, ir subiendo y creciendo si tiene unos buenos cimientos, ¿verdad? Esos no se cambian, no así lo de arriba. Se puede ir agregando algo más, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a la época que se vive. ¿Cuáles son los mitos más interesantes? Por ejemplo, se dice que la astrología es lo mismo que el horóscopo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? El horóscopo será simplemente lo que hoy conocemos como el ascendente, ¿sí? Ese ascendente que se calcula en base a la hora de nacimiento y a la localidad donde vivamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el horóscopo era observar la posición de ese sol al momento de nacer, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí ese horóscopo pues era algo superficial, era una parte nada más de todo lo que era el zodiaco. Entonces no es lo mismo la astrología que el horóscopo, ¿verdad? El horóscopo es una rama, por decirlo así, una Percibiendo rama, el aroma. una rama de la astrología, la horoscopía, ¿sí? Que nada más describe someramente algunos rasgos básicos o fundamentales del individuo, ¿verdad? Y relacionado más que nada con la personalidad. Para nosotros eso sería la casa uno, que está constituida por uno, dos, tres o más signos del zodiaco, dependiendo de dónde hayamos nacido y en la hora que hayamos nacido, ¿verdad? Ese ascendente, por lo tanto, estará relacionado con el horóscopo, pero no es lo mismo astrología que horóscopo. El mito dice, los horóscopos son precisos y exactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la gente, al ilustrarse con los periódicos, con las noticias de televisión, del radio,
etcétera, en las revistas, ¿sí? Salen horóscopos ahí sintetizados, ¿no? ¿Sí? Muchas personas creen que son predicciones para todos, ¿no? ¿Sí? Y estos horóscopos no predicen con exactitud a cada persona lo que es, sino lo describen en una cuestión lógica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En esta temporada de lluvias habrá algunos horóscopos en las revistas, de esas tiritas que vienen en las revistas, en los diarios o incluso en los programas de televisión o de radio, ¿sí? Dicen, esta temporada de lluvias es probable que te enfermes si logras mojar, ¿verdad? Es una frase así muy simplona, ¿verdad? Muy simple, ¿verdad? Pero sería algo lógico, ¿verdad? Si es temporada de lluvias, es lógico que llueva, ¿verdad? Y algunos, con sus autodefensas muy débiles, es probable que se enfermen, pero no todos. En la temporada de lluvias, ¿cuánta gente se mojará y no se enfermará? Solo unos cuantos. Y el que leyó ese anuncio, ese horóscopo, dirá, es cierto, porque yo me mojé en la lluvia y me enfermé, ¿verdad? O bien que me voy a encontrar en esta semana a un ser querido, ¿verdad? Y toda la semana estoy preocupado de quién será ese ser querido para encontrármelo, ¿verdad? Y toda la semana, y a lo mejor pasa la semana y dice, ah, sí, entonces fue fulano o sultano o mengano. Entonces cierta el horóscopo. Pero los horóscopos por lo regular están simplificados de una forma muy burda, muy simple, muy sencilla, ¿verdad? De lo que puede acontecer a las personas. Y a dos o tres sí le acertará, pero a los miles de más no le acertarán, ¿verdad? Entonces no son ni precisos ni exactos los horóscopos que vienen en las revistas, en los diarios, o en la televisión, o en el radio, ¿verdad? El mito, la astrología cataloga a todos los seres humanos en solo 12 tipos, ¿verdad? Y eso también es falso, ¿no? ¿Sí? Ya que cada ser humano somos muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Y ya sabemos nosotros que, pues aquí andamos estudiando la astrología, nos damos cuenta que para calcular, ¿verdad? Para saber algo con exactitud de la vida de la persona, pues se tiene que emplear algunos datos precisos, ¿no? Como el lugar de nacimiento, la hora de nacimiento, ¿sí? La fecha de nacimiento, el nombre para saber si es hombre o si es mujer, ¿verdad? Porque todo eso tiene que ver con la interpretación de la carta, ¿no? No es lo mismo interpretar la carta natal de un hombre que de una mujer. No es lo mismo interpretar la carta de un joven que de un adulto o de un niño que de un anciano. Es muy diferente la interpretación, ¿verdad? Entonces, no hay 12 tipos de seres humanos iguales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo seríamos? Imagínense una humanidad de 12 tipos nada más de seres humanos. Si ahorita actualmente somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿verdad? Pues somos 8.000 millones de seres humanos diferentes, todos, ¿verdad? Y no solamente porque hayamos nacido en tal lugar, en tal latitud o en tal longitud en tal ciudad, ¿verdad? Sino más bien por la forma como somos, ¿verdad? Como pensamos, ¿verdad? Cómo nos alimentamos, cómo respiramos. Todo eso influye en la generación o en la creación, ¿sí? De nuestros órganos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Cada quien tiene sus órganos diseñados por uno mismo, ¿sí? No hay dos corazones exactamente iguales, ¿verdad? Porque cada uno los diseña a su forma, a su modo, ¿sí? De acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a cómo vive, cómo ve las cosas, cómo las siente, ¿verdad?
como las experimenta. Se buscará compatibilidad cuando están los casos de, pues de la donación de órganos, ¿verdad? Se busca la compatibilidad, pero no la semejanza, ¿verdad? La igualdad, eso no existe, ¿no? ¿Sí? Hasta incluso de los gemelos nacen con la misma carta natal, exactamente la misma carta natal, ¿sí? Pero sus tópicos de la vida son diferentes, ¿no? ¿Sí? Sus formas de vivir, la forma de experimentar la vida es diferente, ¿verdad? Entonces, somos totalmente diferentes y no estamos catalogados como 12 tipos de seres humanos. Los de Aries, todos los de Aries, el Sol en Aries, serán exactamente iguales todos. Y eso no es cierto, ¿verdad? Y los de Tauro igualmente, los de Cáncer, ¿verdad? Todos somos diferentes. Por las configuraciones planetarias, ¿verdad? Por el nivel cultural, por el nivel social, el político, el religioso, todo influye. Las herencias que tengamos, genéticas, también eso nos hace ser diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Otro mito es, los signos zodiacales solares determinan la personalidad de una persona, ¿sí? ¿Sí? Los signos solares o los signos zodiacales, ¿verdad? Nos dan ciertos rasgos, ciertas tendencias, ¿verdad? Pero es el sol el que estamos hablando aquí, el signo zodiacal solar determina la personalidad, pero más bien el que determina más la personalidad es el signo ascendente, ¿sí? Es esas máscaras que vamos teniendo en nuestra vida, dependiendo de los lugares donde estemos ubicados, brotará nuestra personalidad. ¿Y la personalidad qué es? Pues ese, esa fórmula del carácter más el temperamento, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante los estímulos del medio ambiente, ¿sí? Cómo captamos esas influencias que nos rodean y cómo actuamos en consecuencia. Es la personalidad, ¿verdad? ¿Sí? Y esa personalidad va variando, va cambiando continuamente. ¿Por qué? Para empezar, ¿verdad? Ese signo ascendente que marcaría nuestra personalidad, pues está compuesto de uno, dos, tres signos zodiacales, o a veces hasta más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos signos zodiacales tienen ciertas características, ciertas cualidades. Si tenemos ahí un planeta, pues la personalidad estará más fuerte, más brillante, ¿verdad? ¿Sí? Pero esos signos zodiacales que están en la casa uno también tienen sus dueños, sus regentes, sus gobernantes, donde están posicionados en la carta natal, ¿verdad? ¿Sí? Y además, la luna forma parte también de la personalidad. Entonces, no es únicamente la casa uno que indica la personalidad, menos el signo solar, ¿verdad? El signo solar indica nuestra individualidad, nuestra esencia, ¿verdad? Recuerden que cuando nacemos, ¿verdad? En la cúspide de la casa uno, ¿sí? En las casas, pues, por esos movimientos astronómicos que tenemos, por los cálculos que se hacen matemáticos, plasmada esa tridimensión del espacio en un papel, se transforma el mundo tridimensional en dimensional, en un plan, en una hoja de papel, ¿verdad? Por eso las casas ahora se desplazan en sentido antihorario, ¿verdad? Sentido antihorario, ¿sí? La primera sería la uno, abajo de ella la 2, la 3, lo que sería la medianoche en el fondo cielo, la 4, 5, 6, 7, el opuesto de la uno, la 7, 8, 9, 10, la 10 medio cielo, el mediodía, puesto de la medianoche, 11 y 12, ¿verdad? Entonces, si nacimos en la casa uno, no hay una gran luz que digamos, ¿verdad?
La luz está opacada, apenas vamos saliendo. Y el sol sale de la casa uno, ¿sí? De la cúspide de la uno hacia arriba, a favor de las manecillas del reloj, en nuestra carta natal, a favor de las manecillas. Entonces el sol va recorriendo la 12, la 11, la 10, máxima intensidad del sol, 9, 8, 7, y luego se oculta el sol en la 6, 5, 4, en la 4 es medianoche, 3, 2, 1, y vuelve a aparecer el sol en la cúspide de la 1, y así es, ¿verdad? Entonces, cuando nacemos, ¿verdad? Hay una luz en el fondo, en nuestra conciencia, no sé dónde, que nos indica que hacia allá vamos, hacia el sol. Es la individualidad. El sol indica entonces nuestra individualidad, ¿sí? La esencia de nosotros. Querer reconocernos, querer saber quiénes somos con exactitud, y lo marca el signo solar, ¿verdad? Mientras que el signo ascendente, la personalidad, es esas máscaras que vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida, que conforme crezcamos en edad cronológica, ¿sí? Nos vamos quitando esas máscaras, siendo más auténticos, más reales, ¿verdad? Porque ya vamos hacia la individualidad. Entonces, los signos zodiacales solares no determinan nuestra personalidad, sino nuestra individualidad. ¿Ok? Otro mito. La astrología es solo para determinar compatibilidad amorosa. Bueno, ya sabemos que en parte es cierto, en parte sí describe ciertas tendencias en esas compatibilidades amorosas, ¿verdad? Concretamente utilizando en esa astrología de las relaciones humanas, ¿sí? Esa técnica de la sinastría, pues ahí sí podemos, pues, determinar, no determinar, sino a, estar con ciertas advertencias de cómo pudiera ser esa relación de pareja o relación amorosa, ¿sí? Entonces la astrología no es únicamente para eso, ¿verdad? Podemos determinar, por ejemplo, ¿sí? El estado de salud viendo la carta desde otra perspectiva, no desde la perspectiva amorosa. Podemos ver las perspectivas de los bienes materiales, ¿verdad? No únicamente desde la perspectiva amorosa. Podemos ver esas formas de expresión humana en la sociedad donde pudiéramos desarrollarnos más profesionalmente hablando, ¿verdad? Y no únicamente en la relación amorosa, que nos serviría la astrología. Tiene muchas áreas de la vida en las cuales nosotros podemos incursionar en la astrología. Tiene una amplia gama. La astrología no es únicamente para buscar pareja o para ver cómo es la posibilidad de pareja en esa relación que llevemos con determinada persona. Y no es únicamente en relación de amor, en la sinastría no es únicamente el amor lo que vamos a encontrar ahí, sino puede ser la relación entre los padres y los hijos, el papá y la mamá, el papá con el hijo o la mamá con el hijo, ¿verdad? O bien el jefe de la empresa con el empleado, ¿sí? El médico con el paciente, ¿sí? Etcétera. Es una relación de dos siempre en la sinastría. Pero eso no es con los fines de amor, sino con los fines de la relación humana que puede haber entre los dos, entre esa pareja de dos. ¿Ok? ¿Sí? Como dice aquí entonces, esta astrología abarca una amplia gama de áreas de la vida y puede ofrecer perspectivas en diferentes aspectos como la salud, la educación, la economía, la comunicación, la familia, confinamientos, la sexualidad. Todo eso lo ve la astrología, no únicamente
la compatibilidad amorosa, ¿verdad? Es una amplia gama la astrología, mucho más de lo que está aquí descrito. Otro mito es, ¿la astrología es lo mismo que el tarot? Bueno, he conocido, ¿verdad?, personas que saben utilizar muy bien la astrología con el tarot, una mezcla excelente de cómo la relacionan ambos saberes, ambos conocimientos, y otros también lo he visto con precisión, con exactitud, cómo lo trabajan con la Kabbalah, ¿verdad? Sí, y me quedo admirado con la numerología, exactamente, es algo perfecto, ¿sí? Pero no es únicamente la astrología, que sea lo mismo la astrología que el tarot, o que la astrología con la Kabbalah, o que la astrología con la numerología. O sea, puede estar relacionado, pero no es lo mismo, ¿sí? Son dos conocimientos que se fusionan para encontrar una verdad más elevada, más profunda, más de especialidad, ¿verdad? Pero no es lo mismo astrología que tarot, no es lo mismo astrología que cábala, no es lo mismo astrología que numerología, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Pero sí son saberes, son conocimientos que pueden ser compatibles si se llevan en un estudio profundo, tanto de esa ciencia como de la otra ciencia, ¿verdad? ¿Sí? En el pasado, muchos tarotistas usaban la astrología como complemento, y por eso la imagen del tarotista quedó muy ligada a la astrología, pero son saberes que en un momento se encuentran, ¿sí? Se fusionan, y eso es algo excelente, ¿no? ¿Sí? Sí, pero son saberes diferentes porque las bases son diferentes, ¿sí? Pero sí pueden en un momento dado fusionarse como uno solo, si se saben ubicar con exactitud lo que es una cosa y lo que es la otra, ¿verdad? ¿Sí? El color morado es el resultado del color azul con el rojo, ¿sí? El rojo es rojo, el azul es azul, pero al fusionarse da el morado, ¿verdad? Otro mito es, la astrología es enemiga de la ciencia. Eso tampoco es cierto, ¿no? Porque como platicábamos hace rato, el fundamento de la astrología son las matemáticas, ¿verdad? Son los números, ¿verdad? Son esos ciclos que vamos teniendo, en las efemérides se ven esos ciclos, ¿verdad? Las tablas de casa se ven las posiciones, de la latitud y la longitud del lugar de las localidades para calcular la carta natal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la astrología se ayuda mucho de la ciencia, ¿verdad? Posiblemente hasta la astrología, ¿verdad? Esa ciencia académica llamada física, meteorología, astronomía, etcétera, pues a lo mejor derivaron de la astrología, como muchos lo han asegurado, ¿verdad? Muchos aseguran, por ejemplo, que la química, su fundamento es la alquimia, ¿verdad? ¿Sí? Muchos aseguran que la física, ¿sí? Su fundamento es la magia, etcétera, ¿no? Así de la astrología no está peleada con la ciencia, al contrario, se ayuda, ¿verdad? Se ayuda de la genética, de la biología, ¿sí? De la astronomía, ¿sí? Se ayuda de la psicología, de las ciencias que le pueden ayudar o que le ayudan para describir más esas cualidades o características del ser humano, ¿sí? Entonces, no está peleada la astrología y la ciencia. Al contrario, es lo mismo. ¿Por qué? Porque por definición, ciencia significa conocimiento y la astrología es un conocimiento, ¿sí? La astrología es un conocimiento, por lo tanto, tiene algo de ciencia, ¿verdad? ¿Sí? Aquí yo pongo una nota, dice, a pesar de que algunos la consideran anticientífica,
Yo invitaría a aquellos que dicen que es anticientífica de que la estudien, ¿sí? Varios años para comprobar lo que es y lo que no es. Y así ha sucedido con algunas personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de astrología, yo no quiero saber nada de eso. ¿Eh? Sí, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Bueno, te invito a que estudies, a que leas, a que investigues. Ya después de cierto tiempo, pues ya me podrás decir si es cierto o no es cierto, si la aceptas o no la aceptas. Pero primero hay que tener un, idea, algo, en nuestra cabeza para poder decir algo. El doctor de la Ferrier dice, ¿sí? Todos aquellos, que rechazan todo o aceptan todo, sus neuronas no las hacen trabajar, ¿sí? Sí, no hay que rechazar todo ni aceptar todo, ¿sí? No hay que hacer eso, sino al contrario. Por ejemplo, todo esto que yo hoy les estoy diciendo a ustedes, bueno, no se lo vayan a creer, se lo vayan a creer, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que investigarlo a ver si es cierto, si hay fundamentos, si hay algún historial, ¿sí? Si hay un estudio al respecto, háganlo, ¿verdad? Y saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? Eso es algo más científico que nada más aceptar lo que nos dicen o rechazar lo que nos dicen, ¿verdad? Siempre hay que hacer algo científico y algo científico es precisamente, ¿sí? La investigación, el estudio, el discernimiento, ¿sí? Mito. La astrología atenta contra el libre albedrío y es maligna. Bueno, eso es algo también que nos lo describen claramente, ¿no? Sí, que es el clero sobre todo, ¿no? En un momento, algunos sectores del clero, pues, he tenido alumnos o hay alumnos, muchos alumnos, que de repente dejaron de asistir a los cursos porque les dijeron ahí en la iglesia, en ciertos lugares, que es maligna la astrología, que es mala la astrología, sin saber que al estudiar la Biblia, que es la base de la religión, del Islam, de los judíos, del judaísmo y del cristianismo, pues ahí vienen muchos conceptos astrológicos, ¿verdad? Que no los queramos encontrar, ¿verdad? Es otra cosa, pero ahí existen algunos fundamentos. Por ejemplo, ¿sí? Allá en la ciudad de Monterrey, aquí en México, ¿sí? Sí, la capital del estado de Nuevo León, hay una iglesia que se llama La Purísima, ¿verdad? Si conocen Monterrey, será que unos 8 o 10 cuadras después de la llamada Macroplaza, que está en el centro, ¿sí? Ahí está la iglesia de La Purísima, ¿verdad? Y una torre muy alta, tiene la entrada así como una, es una entrada muy, muy interesante, ¿verdad? Pero las hojas, las puertas, que son puertas enormes, grandotas, ¿verdad? Arriba de las puertas están los 12 apóstoles en bulto, así, eh, esculpidos, ¿verdad? Sí, unos 2 metros y medio de altura, los 12 apóstoles, cada apóstol con un símbolo ahí en sus manos, ¿no? Uno tiene una pieza de pan, otros tienen unas llaves, otro tiene un corazón, etcétera, ¿no? Esos 12 apóstoles, ¿no? Pero en las puertas que eran doradas, ahorita ya no están tan doradas porque como que no las han pulido, las vi hace 3 meses otra vez, ¿verdad? En las puertas, que son cuatro hojas formando las puertas doradas, ¿verdad? Hay 24 símbolos hechos en bulto, más o menos de unos 40 centímetros de largo, o unos 20 o 40 centímetros también
del arco, como un cuadrado, pero en bulto, ¿verdad? En bulto, ¿verdad? ¿Sí? 24 símbolos. Ahí también están una pieza de pan, unas llaves, un corazón, una cruz, etcétera. Pero lo interesante es que dentro de esas 24 símbolos o 24 figuras que están ahí instaladas, están los 12 signos del zodiaco, ¿verdad? Los 12 signos del zodiaco ahí. El primero de todos es Acuario. Esas ondulaciones que tiene Acuario es el primer símbolo, así de grande, ¿verdad? Y el último símbolo de los 24 es Piscis, esa especie de como de H, ¿verdad? Ahí está pegadas en las puertas, ¿no? Si el clero en su totalidad renegara de la astrología, pues hubiera mandado quitar eso, pero no la han mandado quitar. Y eso desde que yo tengo uso de la razón, porque yo vivía en Monterrey, ¿verdad? Desde pequeño, ¿sí? Existe esa iglesia, ¿no? Existen esas puertas y existen esos símbolos ahí. Entonces, algunas ramas del clero también aceptan la astrología. Bueno, entran ustedes a esa iglesia, voltean hacia atrás, hacia arriba, ahí donde se pone el órgano, ¿sí? Están unos cuadros inmensos, inmensos de los cuatro evangelistas. Y ahí veremos a los cuatro evangelistas, ¿verdad? San Juan con un águila, ¿verdad? San Marcos con un león, ahí a un lado, ¿verdad? Está pintado un león, ¿verdad? San Lucas con un toro, ¿verdad? Y ¿cuál me falta? San Mateo con un ángel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí los cuatro evangelistas, ¿verdad? Que tradicionalmente nosotros lo asociamos con los signos fijos del zodiaco, pues ahí están igualmente, ¿verdad? ¿Sí? Unos lo relacionan únicamente con los animales que se describen en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero nosotros tratando de escudriñar más, desempolvar eso, los asociamos con los cuatro signos fijos del zodiaco, ¿sí? Que son los de la estación del año, primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Lo constante, lo perseverante de la estación está asociado con los signos fijos del zodiaco. Entonces, es interesante cómo en el clero, a pesar de que hay muchos que todavía acusan a la astrología de que es maligna, sin embargo, todavía se acepta en algunos círculos eclesiásticos, ¿verdad? Porque yo incluso en algunas épocas llegué a dar clases de yoga y de astrología, ¿sí? En los atrios de las iglesias, con la anuencia y el permiso de los sacerdotes, ¿sí? Eso allá en Monterrey, en Ciudad Madero, en Tampico, Ciudad Madero, ¿verdad? Lo he realizado, ¿verdad? Así es de que no es cierto que la astrología atente contra el libre albedrío y es maligna. Al contrario, ¿verdad? A través de la astrología, ¿verdad? Le damos todas las facilidades al libre albedrío que tenemos para tomar decisiones y haciendo así nuestro destino. ¿Qué es el destino? Simplemente son las tomas de decisiones que vamos tomando en nuestra vida, ¿sí? Y gracias al libre albedrío, ¿eh? Entonces, no estamos en contra de eso. La astrología no está en contra de eso. Mito, la astrología predice el futuro. Bueno, hay algunos lo he leído en el Tao Astrología de la profesora Pompeya Quintero, ¿sí? En su librito Tao Astrología describe ahí que son 108 ramas las de la astrología. No sé cómo hizo para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que sí hay varias ramas o muchas ramas de la astrología. Hemos mencionado que la astrología médica, la astrología horaria, la astrología de las relaciones humanas, la astrología draconiana, la astrología, etcétera, ¿no? Más que nada es lo mismo, pero con una especialidad, ¿verdad? Una especialidad, ¿verdad?
no es que sean ramas, pero deriva de la astrología, de los fundamentos astrológicos, ¿verdad? Y dentro de esas ramas, pues está la astrología este, electiva, ¿sí? Eh, mm, Sugiere la hora propicia para un acontecimiento que uno programe, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo sería el día propicio para levantar este negocio que quiero levantar, que quiero hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo será el día o la hora propicia para casarme, ¿no? Para en el civil o en el religioso, ¿cuándo sería el día propicio o apropiado, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, hay algunas ramas de la astrología que nos ayudan, que nos colaboran para determinar más o menos con precisión la hora de inicio de algo, ¿verdad? Sí, pero siempre habrá algunas situaciones en el exterior que influyan o que determinen otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, dice, si podemos saber qué energías están disponibles en determinada época para poder sacarles el máximo provecho. O sea, ahí sí pudiera ser una exactitud, pero nunca podemos saber los eventos 100% exactos que ocurrirán con esa energía, o sea, qué derivará posteriormente, ¿no? Habrá algunas otras influencias todavía mucho mayores que, que no hagan esa determinación que nosotros seleccionamos para hacer algo, para iniciar algo, para promover algo, ¿verdad? Siempre habrá algo superior, ¿verdad? ¿Sí? No sé, es algo que se nos escapa fuera del ambiente del conocimiento astrológico. Tal vez en una persona que sea más sabia, que sea más intuitiva, que sepa más sobre las cuestiones sociales, humanas, políticas, religiosas, sí determine con exactitud o prediga con exactitud un acontecimiento que otros que apenas empezamos a estudiar astrología y eh, eh, nos atrevemos a predecir algo que no va a ocurrir, ¿sí? Entonces todo va en función de la sabiduría, no tanto del conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y la sabiduría está relacionada con la intuición, ¿verdad? ¿Sí? Con esa inteligencia superior, mientras que el conocimiento es pues lo que vamos llenando nuestra cabeza de documentos, de documentaciones, de fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la astrología sí puede predecir el futuro o ciertos acontecimientos, ¿verdad? Pero va a depender del tipo de persona que lo diga o que lo haga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son las realidades? Las realidades. La astrología es un sistema simbólico y metafórico que puede proporcionar información y reflexiones sobre la personalidad, las relaciones y la vida en general, ¿verdad? Eso sí es cierto, ¿verdad? Porque el panorama astrológico es muy grande cuando se sabe asociar muy bien no solamente el zodiaco como tal, los signos zodiacales, sino los planetas, ¿verdad? Sino los aspectos planetarios y en dónde se encuentran posicionados, en qué casa se encuentran posicionados. Es una realidad de eso. ¿Eh? Otra realidad, la astrología puede ayudar a las personas a comprender mejor sus propias emociones, comportamientos y desafíos, lo que puede llevar a un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Y ese es el objetivo de la astrología, ¿no? ¿Sí? Saber quién es uno, qué está haciendo aquí en la tierra, por qué nació, para qué nació, cuáles son sus misiones, sus objetivos o sus metas en la vida, ¿sí? Entonces, hay algunas en la carta natal,
esas tendencias, esos perfiles, esas directrices que nos marcan, ¿verdad? Pero también hay que saber que esa carta natal de nacimiento, con el tiempo, pues se va modificando. Por ejemplo, ahorita en la edad que tenemos, que han pasado 30 años, 40 años, 50 años, ¿verdad? No sé, las directrices que teníamos originales a lo mejor ya cambiaron de rumbo. Esos perfiles que teníamos, pues lo estamos llevando por otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Los potenciales no los hemos logrado desarrollar, esos potenciales que nos decía el nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Entonces, sí puede haber algunos cambios sustanciales en nuestra vida de acuerdo al medio ambiente que estemos llevando, ¿no? Las relaciones interpersonales, la inteligencia que vamos desarrollando, ¿sí? Va habiendo cambios en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Y todo eso, si adecuáramos nuestra carta natal al día de hoy, nos daríamos cuenta de cómo están esas perspectivas iniciales y cómo es la actualidad, cómo es el hoy, ¿verdad? ¿Sí? Pues también habrá técnicas astrológicas, puede ser una de ellas, puede ser este el retorno solar, ¿verdad? Puede ser otro, las progresiones, ¿verdad? Sí, puede ser otras técnicas que nos vayan diciendo actualmente cómo es esa, esa originalidad, ese origen cuando nacimos, esas tendencias, esos perfiles, si los estamos llevando a cabo, si estamos en el camino correcto o nos estamos desviando un poco, ¿verdad? Entonces, la astrología sí nos puede llevar a comprender mejor a nosotros mismos, ¿verdad? Pero habrá que estudiar la astrología, ¿verdad? Habrá que estudiar con ahínco, ¿no? Con voluntad, ¿no? Realidad. La astrología puede proporcionar una visión única de las tendencias y energías planetarias en un momento dado, lo que puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y a planificar para el futuro, ¿sí? Entonces también la astrología, ¿verdad? ¿Sí? Como con esas especializaciones que vamos teniendo en la vida, ¿sí? A lo mejor la astrología horaria sería algo que nos indique con precisión esa decisión que vamos a tomar en este momento, el día de hoy, ¿verdad? Sí, sin necesidad de recurrir a la astrología de la carta natal, la de nacimiento, ¿verdad? Sí, sino hay algunas formas también usando la astrología para determinar con exactitud qué decisión vamos a tomar. La astrología horario pudiera ser una de ellas, ¿sí? Habrá otras ramas de la astrología que nos ayuden también a tomar una decisión el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Para planificar lo que va, el paso que vamos a dar, ¿sí? Y si lo pudiéramos nosotros relacionar con algún otro conocimiento, como el tarot, como la cabalá, como la numerología, etcétera, pues pudiera ser mejor todavía. Pero ¿cómo llegar a esa solución? Simplemente habiendo estudiado previamente los fundamentos astrológicos. La realidad. Existe una conexión entre los movimientos de los planetas y los ciclos de la naturaleza, que pueden influir en nuestros estados de ánimo y experiencias individuales, ¿verdad? Eso también, que ni qué, ¿verdad? Sobre todo la influencia de la luna. La influencia por estar más, la luna por estar más cerca de la Tierra, ¿sí? Tiene una mayor influencia sobre nuestra personalidad, ¿sí? La luna representa el alma, así como el sol representa el espíritu. Pues el alma, pues viene siendo, ¿sí? Esas sensaciones del medio ambiente que los captamos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero la luna influye sobre eso. Cómo captamos esas sensaciones del medio ambiente a través de la vista, del oído, del tacto, del olfato. ¿Cómo son esas sensaciones que captamos? Y cómo tomamos en consecuencia una decisión, ¿verdad? Entonces la luna tiene mucha influencia sobre nosotros, ¿sí? Si influye sobre las mareas, que es en toda la Tierra,
en nuestro interior también tenemos líquidos, ¿verdad? También habrá mareas, por decirlo así, esas ondas emocionales, ondas sentimentales que pueden provocar en nosotros felicidad, tristeza, alegría, dolor, coraje, ¿verdad? ¿Sí? Puede influir en nosotros también esos cuerpos estelares, esa luna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí, influye directamente sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Y en nuestro cuerpo está el alma, la mente y el espíritu. Otra realidad. La astrología puede ser utilizada de forma terapéutica como herramienta de autoexploración y autocuidado. Pues sí, porque a veces eh, en los consultorios astrológicos es común que lleguen las personas a pues, al sentirse en algunas situaciones humanas que está pasando, relacionadas tal vez con su trabajo profesional o con la salud, ¿verdad? O con el amor, ¿verdad? ¿Sí? Es lo clásico que uno puede encontrarse en los consultorios astrológicos. Dinero, la sexualidad, ¿verdad? El dinero, la sexualidad, sería lo básico y la salud, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sabiendo cómo canalizar esas energías con una entrevista, una asesoría, ¿verdad? De 2 horas, ¿verdad? El consultante pues puede salir más o menos satisfecho de las sugerencias que le da el astrólogo, ¿verdad? No le dice con exactitud, tú vas a hacer esto y aquello y lo demás. Simplemente el astrólogo, el profesional, le dirá algunas sugerencias, algunos cambios que pueda hacer, ¿verdad? Algunas advertencias, ¿verdad? Pero no le dirá así te pasará esto, tendrás que hacer aquello, ve para allá. No, son sugerencias las que hacen, no, no con mandatos, con órdenes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso puede servir entonces para sentirse animado el consultante, ¿verdad? Sentirse reanimado porque tiene otra visión, otra luz que le puede enrumbar para otro camino. Otra realidad es las interpretaciones astrológicas pueden variar según el enfoque y la práctica del astrólogo, por lo que es importante encontrar un profesional de confianza y con experiencia para obtener lecturas precisas y útiles. Eso también, ¿verdad? Fíjense, les contaré una anécdota, ¿sí? Pero que requiere años de estudio, ¿verdad? Estar ahí documentándose, llenándose el cerebro, la mente de conocimientos, de fórmulas, de aspectos, ¿verdad? Todo eso en un momento dado se llena la mente de todo eso, ¿sí? Y después hay que vaciar todo eso, porque dicen que el conocimiento viene de afuera hacia adentro y la sabiduría viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Sí, como que se desarrolla algo después intuitivo, algo ocurre en nuestra cabeza que ya no se necesita sacar el formulario, sacar los apuntes para, para atender al cliente, al consultante, ¿no? ¿Sí? Y decirle, ¿qué te pasa? No, pues me pasa esto, sí, se debe a esto, ¿verdad? ¿Y qué más? No, pues tengo esto de más. Sí, sí, fíjate. Ese es un conocimiento, ¿verdad? Sí. Pero en un momento dado no tenemos que usar todo eso. Por ejemplo, en una ocasión una persona me dio pues unos datos para que calculara la carta natal de su nieto. Ok, de su nieto. Le entregué la carta y me dice, ¿qué ve? ¿Qué dice la carta? Pues ya la vi,
3 segundos, 5 segundos. Le dije, no veo nada, no veo nada. ¿Eh? No, pero aquí tiene unas rayitas, aquí está su sol, aquí está la luna. Dígame algo. Es que no dice nada la carta. Y así se quedó la señora esta, yo creo que medio enojada porque no le dije nada de la carta, siendo que otro, en otra época, yo le pude haber dicho, ah, sí, su ascendente es este, su medio cielo dice por acá, la casa de la salud dice esto, o sea, le pude haber dicho lo que decimos en México, el rollo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo al, pues, al conocimiento, pues aquí está escrito y esta posición aquí con este signo en esta casa resulta esto, con este aspecto, pues te va a dar aquello. Pues nada, ¿verdad? Total que a los 2 días después, la señora misma me informó que su nieto había fallecido, se había muerto. Yo por esa razón, yo no veía nada en la carta. Es que yo no veo nada, ¿verdad? Pero así pasan las cosas, ¿no? Sí. En otra ocasión, otra persona que decía, este, pues ya estaba en los 40 años, una señora, y me dice, es que nunca me he casado y quiero saber si me voy a casar, sí o no, ¿verdad? Me enseñó su carta y la vi un segundo y dije, sí, sí se va a casar. Dice, pues, ¿cómo me voy a casar si ni novio tengo? 3 meses después me invitó a su boda. Se casó, ¿verdad? Entonces así es como pasa. Todo va a depender de cómo uno absorba ese conocimiento, ese intelecto, pues, lo que va llegando de afuera se vaya llenando. Dejen que se llene, ¿verdad? Pero hay que estudiar, ¿verdad? Hay que asimilar, hay que comprender y hay que practicar también, ¿verdad? ¿Sí? Ya después el conocimiento, ¿sí? Dejará de hacer hacia adentro y más bien saldrá hacia afuera. Valga la redundancia, ¿no? Este, la sabiduría brotará, ¿sí? Pero se requiere allí tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina, ¿verdad? Se dice que en esta orden, en la orden en la cual estamos, yo creo que varios de nosotros, ¿verdad? Que son dos columnas las que sostienen ese desarrollo espiritual, ¿verdad? Que es el yoga y la astrología. El yoga como un sistema, ¿verdad? Preventivo, preventivo orgánico, ¿no? De la salud, ¿verdad? Ya que trabaja sobre el sistema glandular endocrino, los órganos, el sistema nervioso, circulatorio, etcétera, ¿no? ¿Sí? Mente sana y cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, la astrología tiene que ver con la mente, con el estudio, la disciplina. Es más fácil hacer algunas posturas de yoga que estudiar, ¿verdad? Es diferente el trabajo, ¿sí? Por eso requiere mucho el que se dedique a la astrología, tiene que esforzarse también para usar pues esa capacidad que tenga mental para ir aprendiendo cada vez más de la astrología, pero tener fuerza de voluntad. Y así es como terminamos esta charla, ¿verdad? Sí, esta charla. Espero que haya sido entendida, más o menos clara, ¿verdad? De lo que tratamos de decir. ¿Sí? Tienen la palabra. Si hubiera alguna pregunta, ¿verdad? Alguna idea, alguna corrección, como les dije, son puntos de vista personales, ¿no? Es algo que yo he investigado, lo he tratado de medio analizar, ¿verdad? Y es mi verdad. Ahora les toca a ustedes estudiar, investigar, complementar y decir todo lo que nos dijo el gurú, ni la mitad es cierta, ¿verdad? Porque ya sacaron sus propias conclusiones, sus propias verdades. Y esas verdades y esas conclusiones de ustedes son las más importantes, ¿verdad?
tiene la palabra. Si hubiera algo que decir, adelante.